Hola, muy buenas. Bueno, soy Chema, soy fundador del grupo madrileño Búho Zen, de budistas y no budistas, LGTB, y últimamente vienen también muchas personas heterosexuales, o sea que somos un grupo en ese sentido transversal. Voy a hablar un poco del tipo de, entre comillas, budismo que practicamos en Búho Zen. Se considera que es el budismo originario, desprovisto de revestimientos culturales de aquella época, y por ello es una práctica como muy austera, sin rituales, sin metafísica. Realmente el mensaje de Buda es muy práctico, y Buda más bien fue, más que una persona religiosa, fue un científico de la mente. Lo que hizo hace 2500 años fue pararse, observar cuerpo, observar su mente y ver cómo era el funcionamiento a través de esa investigación científica, que algo que no habían hecho dentro de la cultura de los yogis. Entonces el mensaje de Buda se puede resumir en dos cuestiones. Ha venido a diagnosticar por qué sufrimos y a mostrar el camino práctico para liberarnos de ese sufrimiento. Por lo tanto, el budismo no obedece a los parámetros occidentales, tanto de religión como de filosofía. Se podría considerar que de la India y de los países orientales nos viene otro camino diferente que se podría llamar un camino de liberación. Y esto no se podría explicar en qué consiste, no es algo, sino que la liberación viene cuando despojamos nuestros caminos de los obstáculos que nos hacen sufrir. Entonces es como la persona que es escultora, entonces el resultado final de la escultura será después de haberle quitado la piedra que sobraba. Entonces así se podría explicar un poco la práctica budista, que es una práctica. El aspecto ético es de sentido común, es no hacer daño, y si además de no hacer daño puedes hacer bien a todos los seres, pues mucho mejor. Se habla de 5 preceptos que yo creo que es comunes a todas las religiones y a todas las éticas, que es no robar, que es no matar, que es no tomar intoxicantes, que es no mentir y respetar la vida, pero bueno, son de sentido común, ¿no? Podría hablar de cuál ha sido mi experiencia. Llevo 20 años visitando monasterios europeos de budismo. ¿Cuál es mi experiencia como persona LGTB, perteneciente al colectivo LGTB, la actitud del budismo? Entonces, lo que sí puedo decir es que jamás ha habido ningún problema cuando yo a monjes, a monjas, les he planteado, a ver, ¿qué decía Buda sobre la homosexualidad? ¿O qué decís vosotros, vosotras, en vuestros monasterios o en vuestras enseñanzas? Entonces, realmente lo que te dicen es que solo hay un precepto, que es en tu sexualidad no hacer daño a nadie, que es indiferente que mantengas relaciones sexuales con una persona de tu sexo o que la mantengas del otro sexo. Entonces el budismo, y además no solo en este aspecto, siempre se ha destacado a lo largo de la historia por su tolerancia o por su aceptación. Entonces de ahí yo creo que se puede explicar que el grupo Búho Zen, que últimamente este año nos estamos reuniendo hasta 4 veces a la semana en diferentes locales de Madrid, pues cada vez vengan más personas, tanto heterosexuales, como dije, como del colectivo LGTB, y que bueno, pues este año es quizá cuando más personas están viniendo. Entonces es porque la gente conecta muy bien con el sentido práctico y con la tolerancia, el aspecto de tolerancia del budismo. Entonces yo estoy en ese sentido muy contento de haber descubierto esta vía, digamos, de liberación, y de además estar fomentando el que se conozca entre el colectivo LGTB y los heterosexuales, amigos y amigas del colectivo LGTB, porque además, como decía Sánchez Ferlosio, mientras los dioses no cambien, nada ha cambiado. Y aunque en el budismo no tenemos dioses, y además como nuestros amigos y amigas cristianas hacen, hay que cambiar ese Dios homófobo, ese Dios patriarcal, ese Dios hombre, que por una lectura, digamos, sesgada de las escrituras, pues nos ha llegado como alguien que asusta. Eso hay que cambiarlo. Entonces, cuando cambiamos el Dios, todo lo demás cambia, y sobre todo porque, por desgracia, las iglesias cristianas, no todas, sino muchas, tienen buena parte de responsabilidad de la discriminación del colectivo LGTB. Entonces, en el budismo no hay dioses, aunque hay personas que meditan,
comentan que practican budismo y son creyentes, y eso es maravilloso porque es una herramienta que les ayuda, pero no hay dioses y no hay, como digamos, esa postura muchas veces amenazante por una mala interpretación, a veces intimidatoria. Entonces es una manera de, si transformamos la espiritualidad en una espiritualidad integradora, en la que a nadie se discrimina, en la que no se difunde una culpabilidad sobre algo tan hermoso como es el placer, como es la sexualidad, pues entonces estaremos removiendo las causas principales de la discriminación. No solo en este sentido, estamos removiendo las causas principales de la violencia en esta sociedad violenta, competitiva, donde se nos educa desde pequeños, desde pequeñas, para ser los mejores, para competir, para luchar, esa cultura, entre comillas, del éxito, que convierte nuestras vidas en un calvario, en una permanente tensión, en mejorar, en ver a las personas que tienes a tu alrededor como enemigos, enemigas potenciales en tu camino hacia el éxito. Bueno, el budismo, todo esto lo que hace es demolerlo, porque realmente la interpretación que se hace de la historia y del ser humano, y la antropología es de integración, de que somos el ser humano, estamos interconectados, no solo entre nosotros, sino que hay interconexión con los animales, con el planeta, con las plantas, etc. Entonces es realmente cuando uno, y quiero ir ya a la parte práctica, porque sin la práctica de la meditación vipassana, que es la herramienta maravillosa que descubrió Buda y la que practicamos en Buozen, pues entonces seguiríamos con una visión incorrecta de las cosas. ¿Qué hay que hacer para ver correctamente las cosas? Como la mente es el vehículo con el que interpretamos, con el que conocemos lo que ocurre a nuestro alrededor, lo primero que hay que hacer es calmarla, una mente clara, para poder ver cómo son realmente las cosas. Eso es meditación samatha, unos minutos enfocándote en cómo inspiras, en cómo expiras, y así poco a poco tu mente se va quietando. Y a continuación viene la parte de observación. ¿Observación de qué? De lo que está sucediendo en el momento presente. Ahora estamos en una zona que viene ruido del tráfico de la Puerta de Alcalá, observando el escuchar, escuchando, observando las sensaciones del cuerpo, observando los olores, observando los sabores, si tragas saliva, observando las emociones, observando los pensamientos. ¿Cómo? Pues de una manera que no juzga, de una manera que no interpreta, sino ver su naturaleza efímera. Cualquier objeto en el que prestemos atención llega, está y se va. Y así se va diluyendo esa idea errónea de que somos alguien separado, de que somos individualidades obligadas, por desgracia en este sentido, a defendernos, a buscar constantemente la aprobación y a apartar a quienes no nos elogian o a quienes nos critican. Con la práctica vas viviendo cada vez más en paz, contigo mismo, contigo misma y con el entorno, y eso además es un agente de transformación. Y ya por último, como no, si estás en Madrid o si nos visitas por Madrid, pues tienen las puertas abiertas a nuestras prácticas que están puestas cada mes en la página de Buozen, con H intercalada, buozen.org, donde durante el invierno, el otoño, la primavera nos reunimos en diferentes sitios de Madrid, donde puedes venir sin avisar y sin haber tenido práctica, porque siempre se enseñan las clases y las prácticas como si se partiera de cero. Entonces, bueno, pues muy contentos y muy contenta en esta semana del orgullo LGTB, de aportar nuestro granito de arena para una vida más apaciguada, para una vida más tranquila, para un mundo más en armonía con nosotras mismas y con la naturaleza. Aquí un grupo de amigos y amigas que te dan la bienvenida.